nuestra sección de todos los jueves con Clínica Centro, referente absoluto en cirugía traumatológica deportiva. Si es que los conocéis perfectamente, además es Centro Médico de Excelencia FIFA, un centro que lleva años siendo lugar de peregrinación para deportistas, pacientes con lesiones muchas veces complejas y para cualquier persona que quiere ponerse en manos de los mejores especialistas. Consejos, entrevistas que tenemos en esta sección pues para cuidar de todos esos pacientes que estáis al otro lado, de nosotros mismos, de todo el equipo, de Cuídate, para ese deportista que llevamos dentro o ese deportista que prometemos que vamos a llevar dentro próximamente, porque sé que estamos en camino, estamos ahí poniéndonos las pilas. Bueno, hoy vamos a hablar de un deporte estrella, que es el pádel y sus lesiones también. Lo hacemos con la doctora Isabel Guillén, traumatóloga experta en cirugía de pie, tobillo, patologías del cartílago articular, jefa de la unidad de cartílago en la Clínica Centro, forma parte también del equipo de la unidad de rodilla, unidad de pie, tobillo, también de Centro Premium. Y bueno, si es que la conocéis perfectamente. Doctora Guillén, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, feliz año. Feliz año, es verdad. Que si es que ya no sabemos que no ni nos cuándo, habíamos visto. Claro, que no nos habíamos visto. Estaba diciendo yo aquí todo esto. El próximo día vamos a hablar del cartílago, para no dejarlo pasar mucho tiempo. Tengo unas ganas de hablar de ese tema y quitarme el decir cartílago rápidamente. Es que no te creas que es fácil, ¿eh? Es verdad. La primera vez que nos conocimos aquí en el programa, metí el gambazo 3 veces. Sí, es que es muy difícil, te cambias las sílabas muy fácil, porque tampoco es una palabra que utilicemos habitualmente. A no ser que tengas una lesión. Eso, entonces te la aprendes sí, seguro. Ahí ya no te queda más remedio. Madre mía. Pero hoy vamos a hablar del deporte estrella. Bueno, primero, antes de nada, espérate un momento. Quien haya entrado ayer en marca.com, que tenga el periódico ahora mismo en sus manos. ¿Qué entrevista? Qué bonita la entrevista que ha salido en Marca de la familia Guillén. La verdad es que fue súper bonita hacerla, ¿eh? O sea, nos encantó, bueno, la idea de la saga, ¿no? Es verdad que somos como una saga de traumatólogos, ¿no? El jefe, el abuelo, que por supuesto, claro, la trayectoria que ha tenido toda su vida, que sigue trabajando, etcétera. Luego estamos mi hermana Marta y yo, que bueno, nos hemos dividido un poco, no sé si sabes, yo me dedico más a miembro inferior y ella más a miembro superior, pero las dos somos traumatólogas. Y bueno, y ahora ya tenemos pues los nietos, ¿no? Que están estudiando medicina, María que acaba de empezar primero y Pedro que quinto de medicina ya. O sea que ya seguimos 3 generaciones de médicos. No sabemos si la especialidad no la saben ellos todavía, si van a tirar por la traumatología. A ver, el de quinto de medicina, que es mi hijo, yo creo que sí le gusta la traumatología. Claro, María acaba de empezar, ¿no? Claro. No, pobrecilla, todavía no la presionamos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que dentro de medicina hay tantas cosas bonitas. La verdad es que sí, pero claro, cuando tienes Guillén ya, porque lo decíamos, fíjate, cuando empezamos la colaboración con vosotros, decíamos que ya muchas veces cuando hablas de una lesión, como toda la vida ha sido así, ¿no? En el deporte, en todo, pero no solo en el deporte profesional. Cuando hablas de una lesión traumatológica y tal, no sé, siempre dibujas en la cabeza a Guillén. Bueno. Pero es que siempre ha sido así. Hombre, es verdad que Guillén, es verdad que ahora se conocen muchísimos traumatólogos, pero el primero que te viene a la cabeza es Guillén. Bueno, yo creo que él, o sea, el jefe empezó siendo cirujano general. Madre mía. O sea, él cuando empezó no había especialidad de traumatología como tal. Y entonces luego lo que hizo es formarse en traumatología y se hizo especialista en traumatología, pero no había la especialidad como tal. Entonces, claro, yo creo que fue uno de los pioneros, no en la traumatología, porque había más traumatólogos, pero sí en la traumatología deportiva, ¿no? En especializarse un poco en el deporte y la traumatología, porque antes la traumatología eran fracturas y ya está, ¿no? Y yo creo que el deporte nos ha enseñado mucho a base de lo que pasa con los tendones, con los meniscos, con partes blandas, no solamente lo que es la fractura en sí. Claro. Y él fue de los primeros, ¿no? Al final, el ser el primero, quizá por eso el haber ido, ¿no? Poco a poco introduciéndose en esta especialidad que no existía y se fue preparando. Su trayectoria, el también saber ir renovando, ir actualizándose, o sea, es que le convirtió en pionero antes, pero es que todo lo que ha ido creando detrás y todo su equipo ha seguido siendo pionero. El doctor Guillén, y a día de hoy es que sigue siendo pionero. Bueno, es que tiene una capacidad de ver el futuro y además de él mismo. O sea, ahora mismo cuando hemos empezado con cirugía robótica, es que él es el primero que se ha metido con el robot a hacerlo a su edad, que ya tiene una edad, o sea, tiene más de 80 años, que dices, es que te pones ahí y está aprendiendo a usar el robot, a manejarlo, haciendo sus gestos, hace las cirugías con robótica, cuando él lleva 50 años operando sin robot. Claro. O sea, que realmente casi el robot lo tiene en la cabeza él.
¿no? Casi ni lo necesita. Pero él siempre, todas las cosas nuevas, la innovación, la tecnología, siempre se agarra a ella, ¿no? Pues para ser mejor. Y es que juntas las dos cosas, la experiencia, porque siempre dices, ha visto tanto, que al final el ver tanto te da un poco de ventaja frente a toda la tecnología. Eso a mí nadie me lo va a quitar, y más en medicina. Por supuesto, todos los avances, la innovación, todo es maravilloso. Pero la combinación es lo perfecto, siempre, es lo ¿no? perfecto. Y entonces es como la sensación que yo, porque más o menos el doctor Guillén siempre ha sido así, no le da una naturalidad a las cosas, nunca le ha supuesto una presión, pero al final siempre tienes la sensación como pacientes o como futuros pacientes o como personas, es que todo el mundo conoce a Guillén, aunque no sea deportista, siempre era como, eso a Guillén no se le escapa. Era como un coso como una expresión que hay siempre entre los pacientes, o cuando hablas de, pues tienes que ir al médico, traumatología, eso a Guillén no se le escapa. O no saben lo que tengo, eso vete a Guillén. Es verdad que cada vez vienen menos pacientes sencillos, vienen más pacientes complejos. No, pero bueno, a mí es verdad que él tiene también una capacidad de escucha de pacientes, lo piensa todo, lo estudia, si no lo entiende, lo pregunta, lo tal. O sea, lo presentamos en sesión clínica, tenemos una sesión clínica todos los jueves y presentamos casos complejos entre todos para ver si alguien tiene una idea, buscamos. O sea, que siempre intentas, ¿no? Lo que no sabes, porque desgraciadamente no siempre sabemos todo lo que tienen nuestros pacientes, pero si no, pues intentar ponerlo en común, hablarlo, discutirlo, estudiarlo para ver qué más se puede hacer, ¿no? Increíble, de verdad. Yo le recomiendo a todo el mundo que pueda hacerse con el periódico, bueno, ayer ya en marca.com, que por favor, o sea, lean la entrevista, que vean esa imagen y que vean esa trayectoria, ¿no? Desde que empezó el doctor Guillén y ahora toda esa saga, ¿no? Que lo continuáis. Trabajando y rodeándoos también de un equipo tan grande. Nosotros estamos teniendo la oportunidad ahora de conocer a muchas personas de vuestro equipo y es de verdad claro, el aroma del jefe, ¿no? Total, es que está ahí, no sé por qué, cada vez que hablas con un médico del centro siempre parece que lleva la firma de Guillén, no sé, es así un poco, pero bueno, también eso te da seguridad. Nos la ha impreso a todos. Sí, pues está bien, Sí, eso. Sí, total. No sé. Ojalá que tengamos todos el aroma suyo, ¿no? Tal cual, es como, no sé, pero es que te pasa en todo cuando tienes un niño y lo llevas al pediatra, ¿no? Y dices, no, mi pediatra de toda la vida, y los que han ido aprendiendo con él, dices, ¿has aprendido? Yo en mi caso, Calviño, fíjate en Vigo, decía, ¿tú has estado con Calviño? Entonces, esto es un poco lo mismo, no sé por qué. Pero bueno, en fin, entrevistón, la verdad, el de ese día. Hoy nos vamos a centrar en otro tema, en el pádel, y además muy, muy de actualidad, porque enseguida la próxima semana, bueno, el martes se presenta la Exxon Cup. Y es que entre que ya cada vez tiene más adeptos en cuanto a personas seguidores, ¿no? Para ver el pádel, que antes no era tanto, sí su práctica, ahora entre seguir el pádel y practicar pádel, o sea, es que no desbanca el fútbol, pero casi, ¿eh? Es un deporte que se practica muchísimo. La verdad es que es un deporte que también te permite hacerlo a muchas edades, ¿no? Claro. Porque puedes adaptarlo, puedes modularlo. Entonces yo creo que a mí es un deporte que me parece pues divertido. Lo haces con gente, que también no es un deporte individual, que lo bueno que tiene también es la socialización de ese deporte. Y luego que es un deporte que lo puedes adaptar a distintas edades, o sea, según cómo lo juegues o lo quieras jugar, pues puedes hacerlo a distintos niveles. Entonces a mí me parece que un deporte muy bueno, ¿no? Quizá por eso, a lo mejor, ¿no? El hacerlo tan cercano, tenga tanto adepto y que sea sencillo, ¿no? Que no requiera tanta preparación. Pero por otro lado, no sé si es así o no, es un deporte que siempre se relaciona con muchas lesiones. Sí. Es decir, lo tienen como un deporte muy lesivo. Sí, pero si te fijas, bueno, hay una profesional del pádel, la Martita Ortega, que es doctora. Y es muy amiga nuestra, además viene a la clínica a veces a ayudarnos y tal, porque claro, ella es médico, le gusta tal. Y yo les decía, digo, no veo tantas lesiones en profesionales como en no profesionales. Eso es verdad que pasa en todos, porque es verdad que hay muchas más lesiones en los no profesionales de fútbol que en los futbolistas en sí, aunque se lesionen. Pero el pádel tiene una cosa buena y es que no es un deporte de contacto, con lo cual eso disminuye lesiones. Pero las lesiones que vemos básicamente son porque nos preparamos mal y porque lo hacemos mal. Es decir, nosotros estamos toda la semana trabajando y de repente vamos al pádel, nos cambiamos 5 minutos antes de empezar el partido, jugamos, lo damos todo y terminamos y nos vamos. O sea, ni calentamos, ni estiramos después, ni hacemos una preparación física de fortalecer la musculatura, etcétera. Con lo cual, yo creo que no estamos preparados para hacer muchas veces ese deporte. Y eso es lo que nos pasa, pero eso nos pasa en cualquier deporte que hagamos, no solamente en el pádel. ¿Qué pasa? Que luego el pádel es un deporte muy rápido,
y que tiene mucha flexión, tiene mucho giro, tiene mucho tal, entonces, claro, también es exigente en ese sentido, ¿no? Necesitas esa agilidad, ¿no? Claro, y el ser hombre, tan a no rápido ser y que lo ágil. quieras hacer en plan light, pero bueno. Sí, si pero lo bueno, al final quieres, es un deporte que te pica, o sea, exacto, aunque o sea, sea si una no- pachanga con amigos... es competitivo, Sí. o sea que, y sí tiene bastantes lesiones. Al final, mira lo que has dicho, probablemente esas lesiones, que lo consideremos tan lesivo, pero que también es que se puede prevenir, ¿no? Esas lesiones, pues realmente no deberían producirse. Los deportistas profesionales de pádel tienen más lesiones por sobreuso que por una lesión aguda. Por un sobrejuego, un sobreentrenamiento, por machacarse más en... Claro, o sea, por ejemplo, ¿no? Lo que hablé, el codo de tenis, ¿no? El epicondilitis. La epicondilitis, que bueno, que eso... La epicondilitis está muchísimo, pero esa sí que es por sobreuso. Esa sí que lo tienen los profesionales también. La epicondilitis es una lesión que lo que hace es que toda la musculatura que tenemos extensora de la muñeca, es decir, los que hacen la extensión de la muñeca, Sí. todos esos músculos se fijan, todos llegan a un punto en el codo y se fijan en ese punto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú haces mucho ejercicio que lleva a que esa musculatura se haga muy fuerte, esa musculatura tan fuerte sigue insertándose, sigue yendo, o sea, anclándose en el codo en un punto. Entonces, claro, ese punto se sobrecarga porque estás traccionando muchísimo. Entonces, es una lesión por repetición, por sobreuso. Entonces, una de las cosas que ocurre es porque haces decimos que está muñequeando mucho en el gesto deportivo, Vale, es decir, como que estás usando mucho la flexión y extensión de muñeca en vez de bloquear la muñeca y usar el brazo. Vale, o sea, que dejas demasiada flexibilidad con la pala Y en vez de a lo mejor... Exacto. ser más... Y luego, a mí la doctora Ortega también me enseña muchas cosas, porque claro, ella practica el deporte y luego encima sabe del deporte. Y también, claro, me decía que también la pala es muy importante. No es lo mismo una pala que sea más cabezona, que tenga el peso en la cabezona, o sea, que tenga el peso de la pala, esté más centrado, esté más en la cabezona, o unas palas que pesan más y otras que pesan menos. Claro. Entonces, la pala la pala que tengas es importante, cómo cojas la pala es importante y si muñequeas también. Hay una cosa que hacemos también cuando tienen epicondilitis en otros deportes, que yo les digo que se pongan una muñequera y me dicen, pero si me duele el codo, ¿cómo me vas a poner una muñeca? Una Claro. muñequera. Y digo, ya, porque lo que quiero es que no muevas la muñeca para que dejes en reposo la musculatura del codo. Pero Claro. fíjate, es que hay personas que no le ven uso a la muñequera, que dicen, bueno, la muñequera es un postureo. O sea, Claro. que no. O sea, la muñequera Realmente te entonces, puede ayudar. Lo que hace la muñequera es que, no, pero las muñequeras estas que te pones como una cincha, no, te tiene que bloquear la flexoextensión. O sea, la que a lo mejor va metida con el... Claro, lo que pasa es que en el pádel, si tú te pones esa muñequera, no coges la pala. Vale, Porque claro, te la clavas. claro. Entonces no te creas que es fácil en un pádel poner una muñequera que te bloquee, porque si te bloquea, claro, tiene que tener algo duro Claro. en la parte de la palma de la mano, entonces cuando coges la pala se te clava, entonces no lo pueden coger. Pero lo ideal sería que no hicieran El ejercicio, quizá la la muñequera para flexoextensión. recordarte que no lo hagas. que no lo hagas. O sea, tú tienes la muñequera y es como, no, flexión y coger la Exacto, pala. exacto. Para que utilices más el brazo y menos la muñeca. Y luego el tratamiento, por supuesto, de entrada siempre fisioterapia, gesto deportivo y estirar mucho esa musculatura. O sea, lo que tienes es que esa musculatura que está concentrándose la carga tan tremendamente en un punto, puedes hacer una desconcentración de esas cargas y tienes que hacer ejercicios excéntricos, estirar. Y esos ejercicios yo les digo a los pacientes que se curan ellos si lo hacen. Pero como habitualmente no lo son tan Constantes para sí. hacerlo, pues al final les cuesta mucho curarse. Y otra cualidad que tiene la epicondilitis es que les duele después del deporte y un poquito al principio, pero cuando están calientes no les duele. Claro. Entonces empiezan, bueno, da igual, ¿sabes? Este dolor luego... En cuanto empieza a jugar se me pasa. Claro, entonces ¿qué pasa? Que juegan y siguen jugando. Y al final son pacientes que te vienen con meses de dolor en el codo, Claro. que van, vienen, dejan reposo una semana, se quedan mejor, luego vuelven otra vez. Y entonces están ahí, como les digo yo, estáis ahí que ni tira ni afloja y al final es peor. Claro, es que cuanto además más tiempo estés sin verte esas molestias o lo trates, que al final luego el tratamiento es muy largo. Claro, pero es que luego, estar... como calientan y no les duele y pueden jugar, pues entonces dicen, bueno, pero puedo jugar. Y entonces lo van dejando estar. Pues eso que nos autoconvencemos, que muchas veces, esas frases que nos decimos, es que, bueno, es para tanto, bueno, es que si es que Sí. jugando ya se me pasa. Y no nos preocupamos de más. En ese momento dices, pues no iré al médico. Cuando Exacto. te duele, pues ya iré al médico. Pero cuando empiezas otra vez, no te deja, pues ya no voy. Y se curan si hacen el ejercicio de excéntricos, etcétera, se curan. Pero tienen que ser súper constantes haciéndolo.
constantes para que se cure y luego prevenir de esa manera, con lo que has dicho, ¿no? No muñequear a la vez y el fortalecer, el calentar antes. Exacto. ¿Ves? Si es que por eso digo que es un lesión muy lesivo, pero cosas que podemos hacer nosotros para no fastidiarlo. Que no nos pase. Dentro de las mayores lesiones que podemos tener dentro del pádel está el codo, está la rodilla, tiene y los pies. Sí. Son las 3 zonas, como los puntos negros de... La columna lumbar baja también duele un poco a veces por el giro, pero menos. Mira, a nivel de la rodilla hay 2 lesiones súper importantes en el pádel. Una es el ligamento cruzado anterior. ¿Vale? Y es una lesión grave. Y suele ser por un apoyo con giro. Suele ser al caer de un salto, como saltan, al saltar y al caer del salto, que la rodilla se les vaya, ¿vale? La lesión del ligamento ya hemos hablado otras veces, pero sí que es una lesión importante, requiere cirugía, etcétera. Y el menisco. ¿Por qué el menisco? Mira, el menisco sufre en 2 circunstancias. Cuando tienes una flexión forzada, ¿vale? Por ejemplo, unas cuclillas, ponerte de cuclillas lesiona mucho el menisco. Por eso el menisco se lo rompe mucho los soladores. O sea, los que están trabajando de cuclillas, de rodillas, sí, etcétera, ellos se lesionan mucho los meniscos. Porque es una lesión que cuando haces una flexión se pinza el menisco y se deteriora. Y otra cuando tienes un apoyo con giro. ¿Qué tiene el pádel? Las 2 cosas. Porque tú cuando tienes que sacar una pelota de pared, ¿qué pasa? Claro, es verdad. Tienes que girarte. Me estaba poniendo en situación, flexión. Pero no ahí. Claro. Entonces tú cuando te giras de una pared y te giras, flexionas y con el pie apoyado y giras todo tu cuerpo para sacar la pelota. Ahí es donde el menisco sufre. Ahí es donde el menisco sufre. Entonces, claro, tú tienes que sacar la pelota de la pared derecha o del revés, y entonces en esos momentos de apoyo con giro es donde se rompen los meniscos. Claro, pero es un movimiento propio del pádel, o sea, no lo puedes evitar. Nada. Y cuando se rompen los meniscos les cuesta jugar al pádel porque en las pelotas de pared les cuesta sacarlas. Pero prevenir, claro, ahí... Eso es difícil. Es por eso, complicado. Pero eso, por eso también eso pasa. Hombre, pasa en profesionales, y yo opero algún profesional de menisco, pero te pasa mucho porque, claro, los meniscos no se rompen la primera vez que lo haces, normalmente. Los meniscos se rompen cuando son meniscos que ya están más degenerados, usados. Es decir, el chico de 20 años es raro que se rompa el menisco, a no ser que sea, bueno, si te arrolla un tren, pues te lo rompes. Vale. Pero ¿qué pasa? Que según vamos cogiendo edad, los meniscos cada vez se hacen más débiles, están más deteriorados y se rompen ante cosas más pequeñas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿cuándo se rompe el menisco en el pádel? A los 50. Vale, o sea que es más por desgaste, por utilización, ¿no? Claro, entonces es... Que no de repente en un movimiento. Claro, le estás forzando al menisco y encima el menisco tiene cierto deterioro y entonces ahí salta. O sea que eso no lo podemos evitar. No lo podemos evitar. O sea, imposible. Así como el codo de tenista sí, o bueno, codo de tenista. Ya me he ido al codo de tenista, la epicondilitis. La epicondilitis. En este caso el menisco y el ligamento cruzado tampoco... El ligamento cruzado anterior es verdad que si tú tienes mejor forma física, más fuerte la musculatura, etcétera, puedes disminuir el riesgo del ligamento cruzado anterior. Eso sí que es verdad. Si tienes menos valgo, si tienes compensado bien los glúteos, etcétera, haces menos valgo a la recepción del salto, al caer del salto, y tienes menos lesiones del ligamento cruzado anterior. O sea, sí puedes muscular mejor las piernas. Vale, pues fortalecimiento en este caso, eso trabajo previo, entrenamiento, no es tanto el calentamiento en sí, bueno, que también afecta, obviamente, es que en todo, si no nos quitemos esa parte previa por ningún lado. Desde luego. Otra parte, los pies. Los pies, súper importantes. Y además me lo has dejado clarinete, o sea, lo tenéis claro, en el pádel, el tendón de Aquiles. Increíble. ¿Pero qué pasa? O sea, a mí me viene un paciente, me llaman de la urgencia. Tenemos una rotura de tendón de Aquiles. Digo, ¿de qué? ¿De pádel o de tenis? ¿O de fútbol? ¿Pádel o fútbol? Hombres. Sobre todo hombres, ¿por qué? Entre 40 y 50 años. Jugadores de pádel y de fútbol se rompen el Aquiles. ¿Pero por qué? Entonces, no sabemos por qué hombres y no mujeres. O sea, yo en mi vida habré operado, no sé, 10, 15 mujeres. Y hombres, no sé, 400, 500. O sea, quiero decir, la proporción entre los hombres que se rompen el tendón de Aquiles y las mujeres que se lo rompen es abismal. Entonces, el tendón de Aquiles es una rotura que es una rotura tú solo y es en una arrancada, en un sprint. Entonces, claro, ese sprint se hace mucho que el fútbol, porque tú sprintas, te sale el balón y tiras, o en el pádel, cuando tienes que correr hacia adelante. Entonces, además es súper gracioso, porque el paciente está solo, sale corriendo y entonces nota como una pedrada por detrás y se da la vuelta para ver quién la ha dado. Y dice, pues si no hay nadie detrás, ¿quién me ha dado en el Aquiles? Escúchame, estoy reconociendo en algo que me pasa, pero yo no sabía que era el tendón de Aquiles. Entonces, eso puede, esa sensación de pedrada puede ser el Aquiles,
Los hombres, o el gemelo, pero eso es más mujeres. Vale, yo fui el gemelo, fui el gemelo y dije yo, pero vamos a ver si yo no me tuve que hacer nada en el tendón de Aquiles. El gemelo, que es más arriba que el Aquiles, se rompen más las mujeres, y el Aquiles los hombres. Pero qué raro, fíjate. Los hombres, yo creo que también hay un tema hormonal, hay un tema de elasticidad, las mujeres somos más elásticas. Entonces yo creo que, pero es brutal, o sea, la cantidad de roturas de tendones de Aquiles que tenemos en hombres jugadores de pádel. Es tremendo. Tremendo. Y en este caso también, o sea, evitarlo, prevenirlo. A ver, ahí sí hay un tema importante, que es calentar. Y luego estirar bastante el tendón de Aquiles. Normalmente te lo rompes también, ese tendón está un poco degenerado y asaltado. Entonces se lo rompe mucho también cuando hacen pues deportes sin calentar bien, sin estirar bien, etcétera. Cuando tienen los tendones como muy duros, ¿no? Que les digo yo, son personas también muy rígidas, muy troncos. Cuando les dices a un tío, no sé, ves a un paciente y les pruebas, dices, eres un tronco, o sea, no te tocan los pies, estás tenso, ¿no? Sí. Entonces esos pacientes tienen más propensión a romperse el tendón de Aquiles. O sea, que nota que tiene menos elasticidad a la hora de moverlos. En cambio, las mujeres somos mucho más elásticas, entonces yo creo que también eso tiene algo que ver, y el tema hormonal. Claro. Yo una pregunta solamente, porque claro, cuando dices tendón de Aquiles, ¿tiene operación? O sea, ¿eso es solamente cirugía? A ver, ahora hay una tendencia a operar menos los tendones de Aquiles. Yo creo que gente joven con un tendón de Aquiles roto, hay que operarlo. Hombre, si me dices una persona de 80 años que se ha roto el Aquiles y que tiene una actividad pues que no es deportiva, pues a lo mejor no. Pero si tienes una actividad deportiva, pues andar, irte de senderismo, jugar al pádel, etcétera, un tendón de Aquiles es mejor operarlo, porque la tensión que le das cuando tú les operas, claro, el tendón de Aquiles es una cuerda. Entonces la cuerda tiene que cicatrizar, pero con la tensión adecuada. Si no tiene tensión adecuada, no van a andar de puntillas. Claro. Y van a perder fuerza. Entonces, claro, perder fuerza con 50 años es una pena. No, hombre, totalmente. O sea, hay veces que tiene que ser, claro. Entonces yo creo que el tendón de Aquiles de entrada es una patología quirúrgica. Es que así como de otros temas, pues hemos hablado, ¿no? En programas anteriores, pero por ejemplo de tendón de Aquiles no, entonces me sorprendía, vale, pues quirófano, pero luego la recuperación... Es larga, pero se recuperan bien. Bien, vale. O sea, fíjate, el tendón de Aquiles es verdad que es largo y pesado, porque al principio tienes que no apoyar, luego apoyar y luego mover parcialmente para que el tendón vaya... Claro, tú has suturado al tendón con un hilo, pero lo que realmente estás buscando es que eso cicatrice biológicamente. El hilo se va a reabsorber y se va a quitar. Entonces tú tienes que mover el tendón un poquito para que no se pegue, pero no tanto como para que se estire. Madre mía. Entonces la fisioterapia de un tendón de Aquiles es importante. Es muy importante porque tienen que mover de manera progresiva. Entonces les vamos limitando la movilidad, al principio unos graditos, luego a la semana otro gradito. Entonces habitualmente les ponemos una bota de estas articuladas, y esas botas articuladas las vamos moviendo la articulación, y te vamos diciendo, ahora que muevas solo 10 grados, ahora 15, ahora 20. Entonces cada semana les vas dejando un poquito más de movilidad para que el tendón vaya cogiendo cierta flexibilidad, pero no tanto como para que se vuelva a desgarrar. Y así están 2 meses, ¿eh? O sea, que es una recuperación larga. Pero luego no implica que no puedas jugar al pádel, o sea, puedes volver a una vida normal. Luego se vuelven a olvidar, pero sí que les puede tardar unos 4 o 6 meses en volver a coger la fuerza. También depende luego el tratamiento que tú hagas de fuerza. O sea, un deportista a los 4 meses está más o menos recuperado. Claro, nosotros que hacemos menos fisioterapia que ellos y menos ejercicio que ellos, y menos entrenamiento, nos cuesta más. Y menos, es totalmente. Claro, nosotros tenemos que trabajar, hacer 1000 cosas y luego... Y aparte, es que justo en este deporte, porque el jugador de pádel es jugador de pádel, es decir, no hay como otros deportes que a lo mejor voy al gimnasio, voy a correr, voy a no sé qué, picas. El de pádel, como tenga un rato, es de pádel. Pero debería de ir al gimnasio. ¿Ves? Importante. Debería de ir al gimnasio antes para jugar. O sea, los profesionales hacen unos entrenos de fuerza, porque además el pádel, o sea, hay que tener fuerza, ¿eh? Claro. O sea, tú lo ves en directo. Claro, tú ves en directo a los profesionales de pádel. Claro, estamos muy acostumbrados a verlos en la tele. Y en la tele parece que sí hacen. Pero cuando los ves en directo dices, qué barbaridad. O sea, los pelotazos que pegan, la fuerza que tienen, los saltos que pegan, o sea, las subidas y bajadas que hacen. O sea, hacen mucho deporte.
Entonces, pero ellos se preparan mucho en un gimnasio. Ellos hacen gimnasio aparte de sus entrenamientos. O sea, aparte de la táctica, tienen que hacer el gimnasio. Y sí, yo creo que es importante que nosotros estemos preparados para competir, ¿no? Pues es que no nos queda otra. Vamos a ver, o sea, y entre nuestros oyentes sabemos que hay tantísimo. Igual que hay corredores, hay jugadores de pádel. Sí, sí, muchísimo. O sea, eso, bueno, en cualquier sitio, es que te los encuentras. No, y el pádel, además, yo creo que ahora lo están internacionalizando mucho. Antes era mucho Argentina y España, y ahora están muchos más países. México también, pero ahora ya están muchos más países. De hecho, el tour, ¿no?, que del Mundial de Pádel van a muchos lugares ahora, es muy internacional. Entonces es verdad que se está expandiendo mucho. Pues no nos queda otra, que muchas de las lesiones se pueden prevenir, pero que hay que calentar y hay que fortalecer, sobre todo calentar, o sea, un deporte donde el calentamiento, si en todo entrenamiento es importante o en todo deporte es importante, en el pádel es muy importante el calentamiento. Es muy importante. Es muy importante. Y luego está la otra lesión que se da en el pie, es la fascitis plantar. Ah, bueno, es verdad. La fascitis plantar es un dolor en la planta del pie. Es un dolor incapacitante y muy duro para el paciente, ¿eh? Lo pasan realmente mal. Tienen periodos mejores y peores, que no los relacionas con nada. Es un dolor en la planta del pie que también se debe a acortamiento de gemelo, o sea, que también es por falta de estiramiento, flexibilidad, etcétera. También depende muchísimo del tipo de pie que tengas. No es lo mismo un pie cabo que un pie varo, que un pie plano, valgo. O sea, hay que analizar muy bien la mecánica de ese pie, cómo lo haces, la musculatura. En el pie también hay músculos, están los músculos intrínsecos del pie, que nos olvidamos siempre. Bueno, y nadie hace nada. O sea, yo me acuerdo cuando les esguince que me decían, tienes que coger, como decía, una toalla, agarrar una toalla y tal. Y yo, ¿pero esto para qué? Y dice, para activar los músculos del pie. Yo, ¿qué músculo? Si lo tengo huesudo. No, que hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Entonces, es verdad que las fascitis plantares son muy pesadas, muy descorazonadoras. Necesita una fisioterapia y un tratamiento de estiramiento de gemelo, tendón de Aquiles y fascia plantar. No solamente la fascia plantar, porque todo es el mismo sistema. Mira, Yanela, nosotros cuando nos ponemos de puntillas, ¿qué tenemos? El gemelo, tenemos el tendón de Aquiles, el calcáneo que hace como de palanca y toda la fascia plantar. Entonces, todo eso es el mismo sistema. Entonces, de hecho, muchas veces los pacientes empiezan con fascitis plantar, tendinitis aquilea. Entonces, tienen un poquito de dolor en el talón, en el tendón de Aquiles, en la fascia, y tienen fases que les duele más una cosa, que les duele más otra, pero todo es lo mismo el sistema. Entonces hay que tratarlo todo. Y en principio el tratamiento es mucho estiramiento, mucho ejercicio excéntrico, muy pesado de hacer, todos los días y a todas las horas. Madre mía, o sea, es que tenemos que prepararnos. Y hacerlo mucho, pero si lo haces, te curas. O sea, pero es verdad que es hacer mucho excéntrico. O sea, una vez está no para prevenir, sino que para instaurarlo. Vale. No, para prevenirlo, no, para cuando lo tienes, cuando ya está instaurado. Para tratarlo. Pero es verdad que con la fascitis plantar, aunque juegues al pádel, muchas veces cuando tienes esa molestia en esta zona, nunca piensas en el deporte, porque una epicondilitis pues puedes decir, oye, es que juego al pádel a lo mejor, pero una fascitis plantar no, piensas que es por tu calzado, por tu pisada, Y todo eso es muy importante, pero también es verdad que el terreno, el salto, el tal, te puede producir, también el deporte puede producir ciertas lesiones, ¿no? Pues anda que no se lesiones, porque hay muchas veces que hablas de un deporte y te dicen 1 o 2 lesiones, pero es que... Fíjate, bueno, el pádel es verdad que se hace mucho, pero se juega mucho, pero bueno, hay deportes... O sea, yo veo muchas lesiones de pádel porque también se juega mucho, ¿eh? ¿Tú crees que es por eso? Yo cuando a veces llega la época de, yo qué sé, pues el europeo de baloncesto, pues vamos a hablar de las lesiones del baloncesto. Te dicen 1 o 2. Bueno, pero lesiones están no en profesionales. Sí, en esto. Pero en estas me has dicho un montón. Sí, es verdad pero ya te digo que son lesiones más porque lo hacemos mal. Claro. Que por el deporte. Es verdad que es un deporte con mucho cambio de ritmo, subes y bajas, tiene mucho sprint para arriba, para abajo, bajar, agacharte, sí, subir. Que decías al principio, la rapidez y mucho movimiento rápido, además. Entonces es un deporte que si lo haces con cierta agilidad es muy agresivo. Luego es verdad que tú puedes hacer el pádel como quieras hacerlo. Claro. Porque si tú tienes mucha técnica, te pones en medio de la pista y subes y bajas menos. Yo, ni técnica ni velocidad. Yo juego a lo yo. Es decir, yo estoy aquí, la pelota aquí, a la pared no. Claro. Yo juego a lo yo. Claro, pues por eso. Y se puede algo para calentar el juego. Escucha, y se puede jugar así. O sea, lo bueno que tiene el pádel es que también se puede jugar así. Claro, pero encuentra a alguien que quiera jugar contigo en ese plan. Bueno, habrá gente que lo hagamos igual, claro. O sea, hay que decir que no todo el mundo lo hace tan bien.
ni tan profesional. Eso sí pasa con el pádel, que es muy importante también que con los que juegues estén al mismo nivel. Eso también es verdad. Porque como tengas niveles muy diferentes, es muy complicado. Eso también es lesivo en el deporte. Parece Sí. que no cuando juegas en equipos a que tengáis todos el mismo nivel. El mismo nivel, eso es importante, porque si no, unos aburren, otros no juegan, y otros se lesionan. O sea, tienes los hermanos Mars dentro de la pista, vamos, cada uno para una cosa. Total. Bueno, pues como va a seguir habiendo jugadores de pádel, entre nuestros oyentes más, bueno, pues que por lo menos tengan claro esto, las lesiones, cómo prevenirlas en algunos casos y pues esos ejercicios que tienen que hacer en el caso que aparezcan las molestias. Eso me parece lo más importante. Pero prevenir, calentar antes, por Dios. Nadie va a llegar 5 minutos antes al partido. Pero y luego otra cosa importante, cuando empiece a doler, hacerle caso. Escuchar al cuerpo. Bueno, es que eso... Porque como muchas veces tanto la fascitis como la epicondilitis no duele cuando estás caliente... Por eso decía que no lo relacionas con el deporte, porque te duele después. Pues entonces, ¿qué pasa? Que dices, bueno, va, pero ¿cómo puedo jugar? Pues sigo jugando. Claro. Va, pero ¿cómo puedo tal? Y al final lo vas aumentando. Porque muchos de los jugadores de pádel también tienen eso de... no, es que a ver si me va a decir que pare y yo no voy a parar. Claro, Estoy tan enganchado que es que no voy a parar. No vienen, sí. Por el amor de Dios. Y que aparte una lesión te puede llevar a otra lesión o sí. agravar esa lesión. O sea, que es que al final vas a parar más tiempo por obligación por no haber ido. Sí. Así va a ser el resumen. Qué negativa estoy. Haz las cosas bien y ya está, y no te lesiones. No, y que si empiezas a hacer los excéntricos rápido, vas mucho mejor, vas mucho más rápido y no llegamos ni a parar. Bueno, ¿no? Un día tenemos que hacer un especial de 10, 12 ejercicios importantes, dependiendo de lesiones o zonas del cuerpo, que no le damos importancia y que sería importante conocer y hacer. Sí, que prevendría muchísimo. Pues nada, pues nos ponemos con ello. A por ello. Nos vemos en 1 o 2 semanitas, estamos aquí otra vez y la próxima me lo has prometido, cartílago. Perfecto, ahí que quieres saberlo todo del cartílago y tú sabes todo del cartílago, o sea que vamos con ello. Intentamos Sí. saber, pero... Pero si casi es tu mejor amigo. Eso sí. Pues ya está. Muchísimas gracias, Isabel. Encantada, muchas gracias a ti. Gracias. Como siempre.